Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a todos. Vamos a esperar unos minutos más para poder dar inicio formalmente al webinar. Esperamos 2 minutos más y vamos a dar inicio al webinar. Bienvenidas y bienvenidas y bienvenidos a todos, a todos los que se están uniendo. Vamos a esperar 2 minutos para poder dar inicio con las personas y las demás que se puedan ir incorporando. Hola, Ah, perdón, se me andaba haciendo tarde el está bien. baño de último minuto. Está bien. Bueno, eh, Ah, ya están ahí los participantes. ya están acá varios de los participantes. Bienvenida, Andrea. Eh, avísame si puedes poner tu El video, video. ahí está. Eh, hola, bueno, vamos a empezar. Hoy sí ya estamos las Andreas, que vamos a ser quienes vamos a tratar de facilitar el webinar de esta tarde. Me voy a presentar yo soy Andrea Ayala y trabajo para ILGA Mundo en el programa de procedimientos especiales y órganos de tratados que está dirigido por Ksenia Glichenko, que es la Senior Officer de ese programa. Y está a mi lado en mi pantalla la otra Andrea, a quien por favor le pido que se presente. Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea Meraz Sepúlveda. Yo trabajo para el Centro de Derechos Civiles y Políticos, que es una ONG que apoyamos a las ONGs a participar en las sesiones del Comité de Derechos Humanos
y a dar seguimiento a las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos. Muchas gracias, Andrea. Bueno, esta mañana vamos a tratar de hacer un ejercicio alrededor de los órganos de tratado y en específico sobre el tema del procedimiento de seguimiento en el Comité de Derechos Humanos, y para eso hemos diseñado una presentación de la cual ustedes tendrán una copia íntegra, se las vamos a hacer llegar después del webinar. Como ven, en este espacio tenemos varias opciones. Ustedes pueden enviar a donde dice Q&As o QIA, de que es preguntas y respuestas. Pueden mandarnos las preguntas en el momento que lo necesiten para que vayamos haciendo un poco más dinámico el webinar y ir evacuando las preguntas en la medida de las posibilidades. Y también, si necesitan hacer una pregunta a viva voz, creo que también pueden levantar la mano. Abajo les aparece una manita así. Y también pueden levantarla y nosotros vamos a procurar ir dando la palabra. El webinar está diseñado para durar 1 hora y media. Sé que es bastante tiempo de atención, más con esta modalidad virtual. Así es que les invito a que se pongan cómodos, a que busquen algo para que puedan tomar apuntes. Como les digo, todos los recursos que esta tarde vamos a utilizar los vamos a entregar vía electrónica posteriormente. Andrea, no sé si tienes algo más que agregar y si no, damos inicio. No, simplemente muchas gracias de estar aquí, todas y todos. Así que empezamos. Ok, entonces vamos a empezar con la presentación. Eh, sí. Ok, perfecto. Como ven aquí, me indican por favor si no lo ven, pero me imagino que sí. Vamos a hablar sobre el Comité de Derechos Humanos y recomendaciones de seguimiento. Nosotras ya nos presentamos y vamos a seguir este camino que aparece en esta gráfica. Vamos a hablar primero sobre qué son los órganos de tratado, eh, dentro de ellos cuál es el Comité de Derechos Humanos y un poco sobre cuáles son sus funciones y cómo es que nosotros pretendemos que se trabaje con él. Las recomendaciones de seguimiento de las Naciones Unidas, que es el meollo de este webinar, el procedimiento de seguimiento. Luego vamos a hablar sobre las recomendaciones de seguimiento dentro del Comité de Derechos Humanos, las recomendaciones de seguimiento en asuntos LGBTI o sobre temas o personas LGBTI en el comité, y vamos a dar algunos ejemplos de actividades de seguimiento que han existido dentro del procedimiento. Entonces, empezamos con este pool de órganos de tratado, pero para eso quiero hacerles algunas preguntas previo a que iniciemos con esto. Si ustedes pueden contestar lo que vamos a ver, queremos estar un poco al tanto de lo que ustedes están pues conocedores. Entonces, les tendrá que aparecer en su pantalla ahorita mismo un coso que dice polling y dice experiencia. Y si por favor pueden tomarse un minuto para responder las siguientes dos preguntas, para que más o menos sentemos el piso, a dónde es que estamos trabajando, para que nosotros podamos hacer el mejor trabajo y guiarnos sobre en lo que enfatizar a lo largo del webinar. La primera pregunta es, ¿ha trabajado alguna vez con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas? Luego, si tiene experiencia, si tu respuesta fue sí, ¿con qué mecanismos de las Naciones Unidas ha trabajado? Y puede escoger el número de mecanismos con los que ha trabajado. No necesariamente es uno, sino que pueden ser varios. Así es que les doy un par un minutito para que puedan contestar y se tomen el tiempo para que podamos ir ubicándonos al respecto. Vamos a ver, ya la mayoría de ustedes ha participado. Nos quedan 10 segunditos para que
los demás puedan participar. Recuerden una cosa bien importante que les quiero mencionar, es que tanto las respuestas como su nombre con el que se han logado y demás son absolutamente anónimos. No podemos ver quién ha respondido qué cosa, ni tampoco podemos ver sobre quién está haciendo preguntas, etcétera. Entonces, ya tenemos el primer resultado de las polls, de la encuesta que acabamos de hacer, y la mayoría de ustedes, 10 participantes, el 83% contestó que sí ha trabajado alguna vez con los mecanismos de derechos humanos. Eso es muy buena noticia. Y tenemos 2 personas que han respondido que no. Entonces, bienvenida a esta nueva aventura, o bienvenido o bienvenida a esa persona. Y la segunda pregunta es si tiene una experiencia con mecanismos de derechos humanos. La gran mayoría ha trabajado en 2 ámbitos especialmente, con el examen periódico universal, el EPU, y también con algunos procedimientos especiales. El 42% también contestó que ha trabajado con órganos de tratado, y un 33% ha trabajado o ha tenido algún nivel de trabajo con el Consejo de Derechos Humanos. Entonces, como vemos, estamos bastante parejos, por así decirlo, en la experiencia que estamos teniendo para trabajar. Vamos a continuar para, como les decía, poder hacer énfasis en lo que vamos a estar viendo, y vamos a explicar rápidamente sobre los órganos de tratado. Los órganos de tratado están el examen periódico por país, o el EPU, como lo conocemos en Latinoamérica, y es un examen periódico de los estados partes después de la ratificación de uno de los convenios que los crean. Luego está el órgano de tratado, que es, los órganos de tratado está compuesto por un comité de expertos independientes que supervisan los 9 tratados de derechos humanos principales de derechos humanos. De eso emanan los comentarios generales, que es una explicación autorizada de los artículos o del derecho o de los métodos de trabajo que ese tratado contiene. Y también hay un procedimiento conocido como comunicaciones individuales, que son decisiones sobre casos individuales. Más adelante vamos a hablar un poco más a profundidad de ello. Luego, en el tema general, de manera general, los órganos de tratado pueden ser de derechos civiles y políticos, o derechos económicos, sociales y culturales. También tenemos órganos de tratado basados en temas, y esos temas son tortura, desapariciones forzadas y discriminación racial. Asimismo, los órganos de tratado, algunos de los comités están basados en poblaciones. Así tenemos la población de mujeres, de niñez, personas trabajadoras migrantes y personas con discapacidad. A cada una de estas poblaciones, el comité entonces revisa cada uno de los tratados que los ha hecho nacer. Por ejemplo, en el tema de mujeres, se da o el encargado; en el tema de niñez, es el comité sobre la niñez, y así quien va revisando cada una de esos tratados. Vamos a continuar. Y aquí está un poco el mecanismo sobre cómo funcionan los órganos de tratado. Si ven, lo hemos querido representar como un círculo, porque está constantemente evaluándose cada uno de los países, habiendo sesiones, etcétera. Entonces, siempre es un continuum. Empezamos con un reporte de país, el país que está bajo revisión de ese tratado. Envía su informe, tiene el reporte de país, luego tenemos una sesión previa, luego pasamos a una lista de temas o de preguntas, que esta lista de temas o de preguntas representa, digamos, de alguna manera el interés que el comité tiene sobre algún asunto en especial dentro del tratado que le quiere preguntar a ese estado. Puede ser que si se está revisando, por decir algo, en el comité CEDAW, quieran conocer específicamente sobre población de mujeres lesbianas o bisexuales, por ejemplo. Luego se tiene una sesión principal. Las sesiones se celebran en Ginebra. Ustedes pueden tener información sobre esto en los sitios web de Naciones Unidas, pero también desde ILGA nosotros producimos mes con mes un informe sobre
cuándo se van a desarrollar las sesiones, cuándo se puede mandar información, etcétera, etcétera. Luego está un diálogo interactivo, y en este diálogo interactivo lo que sucede es que los estados partes son revisados por los expertos, por los comitentes, y pues se hacen preguntas, el estado debe responder. En algunas ocasiones los integrantes y las integrantes de sociedad civil tienen oportunidad de, de poder hacer alguna intervención o dar algunas palabras breves sobre la información que las organizaciones de sociedad civil han presentado para ese comité. Luego de que se celebra el diálogo interactivo y la sesión principal, el comité va a lanzar observaciones finales, y estas observaciones finales o concluyentes tienen tres partes principalmente, que son los aspectos positivos, las preocupaciones y el tema del seguimiento. Luego vamos al procedimiento en sí mismo de seguimiento, y se regresa nuevamente al reporte de país. Dependerá el tratado con el que estamos viendo, se pueden revisar en un periodo de tiempo diferente, entre 2 años, 4 años, 5 años. Eso lo veremos más adelante. Veo que por aquí tengo una pregunta. Dice, ¿el EPU revisa todos los tratados a la vez o individualmente? El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos eh, que revisa única y exclusivamente eh, el tratado sobre derechos civiles, sí, sobre derechos civiles. No quiero darte información que no sea No, cierta, pero sí. perdón. Sí, Andrea. Es que a veces hay confusiones entre el EPU y los órganos de tratados, que Sí, de hecho es la siguiente diapositiva. Em, si quieres, bueno, aquí estamos ya. sí, Entonces, si me permites. sí, claro, adelante. Eh, el EPU, la diferencia es que en el EPU se revisan todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, todos los derechos, independientemente de si un país ratificó o no ratificó los tratados. Entonces, en la pregunta que vemos aquí, ¿en Sí, dónde la está? pregunta es, ¿el EPU revisa todos los tratados a la vez o individualmente? Ya, se podría decir que todos a la vez, en el sentido de que revisa todos los Todos los tratados, derechos. mientras que los órganos de tratados, cada órgano revisa su propio tratado. Por ejemplo, el contra la Tortura va a revisar la implementación de la Convención contra la Tortura. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales va a revisar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero los tratados, cada uno tiene su propio tratado, o sea, perdón, cada comité revisa su propio tratado, mientras que el EPU va a revisar todos los Exacto. derechos independientemente de la ratificación o no de los tratados. Correcto. Gracias, Andrea. Es bien importante que desde el principio podamos eh, tener esa diferenciación entre órganos de tratado versus el EPU. Tradicionalmente en Latinoamérica sobre todo estamos muy acostumbrados a trabajar en el EPU y conocemos muy bien cómo funciona, y por eso es que cuando hablamos exclusivamente de órganos de tratado se cruza un poco la información que tenemos. En este cuadro que ustedes están viendo hemos procurado poder hacer esa diferenciación. Si ven qué clase de revisión es, la revisión se hace por países. ¿Quién hace las recomendaciones? En el EPU, en el examen periódico universal, las recomendaciones los hacen los estados entre sí. Por eso es que cuando sociedad civil presenta un informe, busca cabildear con otros estados para que estos puedan darles recomendaciones o preguntar durante el examen al estado que está siendo examinado. A diferencia, en contraste con esto, los órganos de tratado son expertos o los comitentes, cada comité quien va a hacer las recomendaciones. No son los tratados, sino que son los expertos. El EPU, ¿qué derechos humanos cubre? Pues ya decía Andrea Meraz que exactamente cubre todo, si en ese sentido se puede decir que revisa todos los tratados, y el órgano de tratado va a revisar algunos, o más bien dependiendo del tratado para el cual ese órgano haya sido creado. La frecuencia de revisión, que es lo que les decía anteriormente, en el EPU es cada 4 años, o sea, de un país entra a revisión cada 4 años, y en los órganos de tratado puede haber una diferenciación entre cada 4 años o cada 6 años, entre de 4 a 6 años.
¿Qué países cubre? El EPU cubre absolutamente todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, y los órganos de tratado va a depender de qué país haya ratificado el convenio o la convención que ha creado ese órgano de tratado. Es decir, que se va a aplicar únicamente a aquellos países donde haya sido ratificado el tratado que ese órgano está revisando. ¿Qué grado de autoridad tienen las recomendaciones? Esto tiene relación con, es como decir, muchas veces platicamos sobre esto, y en el webinar del día de ayer en inglés se conversaba bastante sobre esto, que cuál es la autoridad que tienen, si son, pues si se deben de cumplir obligatoriamente o no. En el EPU tenemos una autoridad política, digamos, el país puede aceptar o anotar una recomendación, y en los órganos de tratado son de obligatorio cumplimiento. Es decir, como se han vinculado y han ratificado ese convenio, entonces se convierten en observaciones o recomendaciones que son de obligatorio cumplimiento para dicho país. Vamos a hacer otra poll para ver si nos queda otra encuesta. Discúlpenme que se me cruza el idioma. Para saber cómo vamos comprendiendo esto de los órganos de tratado. Entonces, después de que hemos hablado de ellos, vamos a preguntarles la siguiente pregunta que está en sus pantallas, que es, ¿qué son los órganos de tratado de las Naciones Unidas? Y tienen tres opciones. La primera es que es un grupo de trabajo de expertos que desarrollan el contenido de los nuevos tratados internacionales. Somos un comité de expertos independientes que monitorean los principales tratados de derechos humanos. Y la última es un grupo de estados dentro del Consejo de Derechos Humanos que supervisan los historiales de derechos humanos de otros estados. Vamos a dar un par de segundos para que ustedes puedan contestarlo. Recuerden, nosotros no podemos ver qué contesta quién, así es que no tengan pena de equivocarse, ni no hay respuesta mala. Eso es súper importante. Lo que necesitamos saber es saber si nos estamos dando a entender para que ustedes puedan tener la mejor con la mejor información posible. Les doy un par de segunditos más, ya la mayoría de ustedes ha votado y ha dado una Perdón, respuesta. mientras ¿Sí? responden las participantes, hace ratito se activó una especie de subtítulos, ¿Ah, sí? como de ¿Qué será? caption, no sé cómo se llama, y salen unas palabras, eh, no sé si las ves. Veamos acá. Desaparecieron. Ah, sí, ahí desaparecieron. Ok, perfecto. Ya, Gracias. gracias. Bueno, terminamos entonces acá. Y en efecto, la mayoría de ustedes ha contestado de manera correcta. El 71% dice que son comités de expertos independientes que monitorean los principales tratados de derechos humanos. Eso es así, y el 29% contestó que es un grupo de trabajo de expertos que desarrollan el contenido de los nuevos tratados internacionales. La respuesta correcta, como la mayoría lo puso, era la de en medio. Bueno, si no hay más preguntas, continuamos. Vamos a entrar de lleno al tema del Comité de Derechos Humanos. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, el Comité de Derechos Humanos monitorea el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual fue creado en 1966. También proporciona protección frente a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Entre las cosas que protege es el derecho de un juicio justo, la libertad de pensamiento, religión y expresión, la libertad de reunión y asociación, privacidad, hogar y familia, hogar y vida familiar, igualdad y no discriminación. Hay 173 estados partes dentro del Comité de Derechos Humanos, y el comité está compuesto por 18 expertos independientes. Es importante también decirles que estos expertos tienen un término, hay algunos que se renuevan, pero hay otros que son nuevos, y si ustedes también quieren tener información sobre eso, hay dentro de
la página web de ILGA Mundo ustedes pueden entrar al fact sheet, se llama, sobre quiénes son los expertos que forman cada uno de los comités. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve eso? Pues es un tip bien interesante porque uno logra comprender a través de conocer quiénes son los expertos que están sentados ahí, qué temas les podría interesar, y entonces a la hora de presentar información uno puede tener una guía un poquitito más clara de qué información poder mostrar. Ese es como un tip agregado. Eh, de ese comité, 98 de 161 estados han tenido alguna vez observaciones finales que incluyen el tema de la orientación sexual, identidad de género, características sexuales entre el año 2014 y 2019. El 100% de países han tenido recomendaciones LGBTI entre el 2017 y el 2018. Y se han presentado 20 casos individuales sobre los derechos de las personas LGBTI, incluyendo 15 donde se encontró una violación de derechos. Este dato es bien importante también porque nos inspira y nos demuestra cómo es que la sociedad civil, a través de utilizar este mecanismo del Comité de Derechos Humanos y los mecanismos que el comité nos permite, logramos posicionar temas que para nosotros en este caso son relevantes, como es el tema de derechos humanos de población LGBT. ¿Alguien más tiene alguna preguntita antes de pasar a Andrea para que nos siga explicando? A la otra Andrea. ¿Nadie? Perfecto, compañeros, compañeras y compañeras. Continuamos, Andrea, me indicas cuando te vaya pasando. Muchas gracias. Bueno, ya que vimos rápidamente, porque el tiempo es así, qué son los órganos de tratados y las recomendaciones que cada órgano de tratado emite, pues como ustedes saben, hay muchos mecanismos de Naciones Unidas que emiten órganos de tratados, perdón, que emiten recomendaciones. Por una parte están los órganos de tratado, los procedimientos especiales, que ustedes también ya habrán escuchado hablar, como los relatores, el relator sobre defensores de derechos humanos, relator sobre la tortura, relator sobre pueblos indígenas, el experto independiente sobre SOGI. Ellos también emiten recomendaciones y las que la mayoría de las personas conocen, que son las del examen periódico universal, que también son recomendaciones. Entonces, hay varios mecanismos que emiten recomendaciones. Nosotros nos vamos a enfocar para este webinario en las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos, que es uno de los órganos de tratados, como ya se dijo. Entonces, la siguiente diapositiva. ¿Dónde podemos encontrar todas las recomendaciones? Una manera de buscarlas es el Índice Universal de Derechos Humanos, en donde se puede buscar por país, por tema, por mecanismos. Se pueden hacer filtros. Por ejemplo, si yo quiero saber qué recomendaciones se le ha hecho a mi país sobre el tema de discriminación racial, durante los últimos 2 años, pues puedo buscar en ese índice usando los filtros, o si no, también se puede utilizar directamente la página del Alto Comisionado de Derechos Humanos, en donde se pueden buscar también por país o se pueden buscar yendo a la página de los mecanismos. O sea, si yo quiero encontrar las recomendaciones del Comité contra la Tortura, pues en la página del Alto Comisionado puedo ir a la subpágina del Comité contra la Tortura y entonces ahí buscarlas. La siguiente, por favor. Entonces, como decía, nosotros nos vamos a enfocar en este momento en el seguimiento de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos. El Comité de Derechos Humanos, como ya se dijo, es el órgano encargado de monitorear la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité de Derechos Humanos, cada vez que examina a un Estado, emite una serie de recomendaciones, por lo general son entre 25 y 30 recomendaciones, y de estas 25 a 30 recomendaciones, el comité va a elegir entre 2 y 4 que les llama recomendaciones prioritarias o recomendaciones para el seguimiento. Esto no quiere decir que las otras recomendaciones no sean importantes ni que no se tengan que implementar, sino que todas las recomendaciones deben de implementarse. Sin embargo, esta selección de recomendaciones es especial porque el comité pide al Estado
que informe sobre la implementación a los 2 años. Esto lo vamos a ver después. Entonces, la sociedad civil juega un papel muy importante aquí porque la sociedad civil puede sugerir cuáles son las recomendaciones que quieren que el comité seleccione como prioritarias. Entonces, si ustedes están trabajando derechos de las personas LGBTI, ustedes pueden sugerir al comité, pueden decir por qué es una recomendación prioritaria, cuál es la recomendación que a ustedes les gustaría que hiciera el comité, y el comité va a considerar esta información para ver si se elige como prioritaria. Entonces, puede ser que elija una sobre LGBTI, otra sobre, o sea, va a elegir entre 2 a 4 temas distintos. Los criterios para seleccionar cuáles son estas recomendaciones prioritarias, el primero es la posibilidad temporal. Quiere decir que el Estado debe poder aplicar la recomendación en un plazo de 1 a 2 años a partir de su adopción. Y el segundo criterio es la necesidad de inmediatez, es decir, la gravedad de la situación, la urgencia de la situación. Por eso, cuando la sociedad civil va a hacer cabildeo sobre las recomendaciones prioritarias, es importante que ustedes desarrollen por qué es una recomendación urgente, por qué la situación es grave, para que así el comité tenga elementos para poder decidir y seleccionar la recomendación que ustedes quieren como prioritaria. Después aquí también hay que ver, se puede hacer esto de manera independiente, o sea, que ustedes lleven su propia recomendación y que ustedes digan mi recomendación, a mí me gustaría que se eligiera como prioritaria por tal y tal motivo, o se puede hacer en coalición de las organizaciones de la sociedad civil que están participando en el Comité de Derechos Humanos y ponerse de acuerdo entre ustedes como grupo y decir, bueno, para nosotros las 5 recomendaciones más importantes son tal y tal y tal y tal, y así el Comité de Derechos Humanos va a tener más insumos para saber desde el punto de la sociedad civil cuáles son las recomendaciones que se podrían seleccionar como prioritarias. Como decía antes, estas recomendaciones prioritarias se encuentran en las observaciones finales. Si ustedes van al penúltimo párrafo de las observaciones finales, ahí van a saber cuáles son las recomendaciones prioritarias que el comité seleccionó y van a ver ahí también que el comité pide al Estado que entregue un informe sobre la implementación de estas recomendaciones 2 años a partir de la adopción de las recomendaciones. Es decir, si el comité adopta unas recomendaciones a un Estado ahora, en marzo de 2020, va a pedir a este Estado que envíe un informe sobre la implementación de las recomendaciones prioritarias en marzo de 2022. El informe del Estado debe ser muy conciso, no más de 3.500 palabras, y se debe referir solo a las recomendaciones seleccionadas por el comité como prioritarias. Es decir, el comité en esta ocasión no va a considerar si se implementaron otras recomendaciones que no fueron seleccionadas, a pesar de que es muy importante que se implementen también las demás. Para efectos del informe de seguimiento y del procedimiento de seguimiento, solamente se va a considerar las recomendaciones seleccionadas por el comité. Las ONGs y el Defensor del Pueblo también pueden enviar su informe de seguimiento diciendo desde su punto de vista si se ha implementado o no se ha implementado las recomendaciones. Es más o menos como los informes alternativos que envían las ONGs. Como ustedes saben, hay un informe del Estado y las ONGs pueden enviar informes alternativos o informes sombra o informes de sociedad civil. En este caso es igual. Se puede enviar a los 2 años de la adopción de las observaciones finales o las recomendaciones, es decir, al mismo momento en el que se le pide al Estado que envíe su informe, o se puede esperar a que el Estado envíe primero su informe y después ustedes pueden enviar, tienen un mes después de que el Estado envíe su informe para enviar comentarios o para enviar su propio informe alternativo tomando en cuenta lo que dijo el Estado. Y después la Oficina del Alto Comisionado va a establecer un plazo límite
para que las ONGs envíen su informe. Entonces, ya una vez que se fija cuándo va a ser la evaluación, el secretariado del comité, la oficina del alto comisionado, va a decir, ok, las ONGs tienen hasta máximo plazo, tal fecha para enviar su informe. Entonces, son estos momentos. El primer momento es, independientemente de la fecha de presentación del informe del Estado, ustedes a los 2 años envían su informe. El segundo momento es, primero esperan a que el Estado envíe su informe, se publique y que la oficina del alto comisionado diga cuándo es la fecha límite. Se pueden también enviar 2 informes. Muchas ONGs lo que hacen es enviar un informe a los 2 años y después enviar una actualización ya cuando se establezca la fecha límite. Esto también es válido. El informe de seguimiento de las ONGs y de los defensores del pueblo o de las instituciones nacionales de derechos humanos también debe ser conciso. Se recomiendan no más de 3.500 palabras. En esto el comité no es tan estricto, pero es una recomendación que se les da porque el comité va a hacer después un resumen de los informes que reciba. Entonces, si su informe es muy largo, pues se van a perder muchas de las cuestiones que ustedes van a enviar. Es mejor que se envíe ya de una vez un informe conciso, breve, que al momento de resumirlo, ya no, o sea, que ustedes ya estén diciendo cuál es la información clave. Y es muy importante que solo se refiera a las recomendaciones seleccionadas por el comité. Otra vez, ustedes tienen que enviar la información sobre la implementación de las recomendaciones que se seleccionaron como prioritarias y cubriendo solamente los 2 años o el periodo establecido por el comité, es decir, a partir de las recomendaciones, cuáles son las medidas que el Estado ha tomado para implementar esas recomendaciones. Es importante también que se refieran a las medidas que el Estado ha tomado, porque a veces las ONGs empiezan en sus informes envían información sobre las medidas que ellos mismos han tomado y al comité lo que le interesa saber son las medidas que el Estado ha tomado para implementar las recomendaciones. O si no ha tomado medidas, también hay que decirlo, o si ha tomado medidas regresivas. Y el comité va a tomar en cuenta esta información. Para hacer una evaluación. Es decir, el comité va a evaluar el grado de cumplimiento y de cooperación del Estado parte en el contexto del procedimiento de seguimiento y va a evaluar la naturaleza y el impacto de las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones seleccionadas. Entonces, el comité va a poner calificaciones. Está en la siguiente diapositiva. El comité va a poner calificaciones de la A a la E. La A, si el Estado adoptó medidas y cumplió de manera satisfactoria. Va a poner un grado B si el Estado ha adoptado medidas parcialmente satisfactorias. Un grado C si el Estado no respondió, si el Estado respondió pero no tomó ninguna medida relevante para el cumplimiento de esa información. Un grado D si el Estado no responde en el plazo previsto. Y grado E cuando el Estado responde que ha adoptado medidas que son contrarias o que resultan contrarias a la recomendación del comité. Entonces, esta evaluación que hace el comité es pública, se va a hacer mediante una sesión pública, pero en esta sesión no participan ni el Estado ni la sociedad civil. Estas calificaciones se basan en los informes que el Estado y la sociedad civil envíe. Y este procedimiento de seguimiento es muy poco conocido entre la sociedad civil. Entonces, muchas veces nosotros hemos visto que solamente se cuenta con el informe del Estado y pues falta la parte de la sociedad civil. Entonces, si el comité solo tiene la información del Estado, pues muchas veces lo va a calificar de una mejor manera porque el Estado tiende a decir que ha implementado y que ha tomado las medidas para implementar. Entonces, por eso es muy importante que las ONGs también envíen su informe para dar su punto de vista, para que el Comité de Derechos Humanos tenga tanto la información del Estado como de la sociedad civil. Si el Instituto Nacional de Derechos Humanos de sus países es independiente, también envía información, también es muy importante esta información, para que así el comité tenga más elementos para evaluar y poner la calificación adecuada sobre el grado de cumplimiento.
Y después también es muy importante que ustedes conozcan este grado de cumplimiento para que después puedan hacer cabildeo a nivel nacional, para que ustedes utilicen estas calificaciones en sus actividades, puedan hacer presión al Estado o puedan hacer comunicados de prensa o difundir la información en redes sociales, etcétera. Nosotros desde el Centro para los Derechos Civiles y Políticos proponemos una plantilla de informe que es muy sencillo. Ahora estamos trabajando en un informe para Honduras con mi compañera Heidi Alachan, que está por aquí también siguiéndonos en este webinario. Entonces, es una plantilla para las organizaciones. La siguiente. Ay, perdón que pusimos aquí en inglés, tenemos por supuesto la versión en español, pero como ayer hicimos el webinario en inglés, dejamos la plantilla en inglés. Es una introducción muy breve en donde se señala cuáles son las recomendaciones seleccionadas como prioritarias. Por ejemplo, vemos aquí en el caso de Honduras, se seleccionó la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho a la vida, la libertad de expresión, la situación de defensores de derechos humanos y los derechos de las minorías y pueblos indígenas. Esos son los temas de las 4 recomendaciones seleccionadas como prioritarias para Honduras y se mencionan los párrafos en los que se pueden encontrar estas observaciones dentro del documento de las observaciones finales. Entonces, muchas veces leyendo los párrafos nos damos cuenta que a veces se incluye recomendaciones sobre personas LGBTI. Por ejemplo, en el caso de Honduras se incluye en la recomendación sobre defensores de derechos humanos, se habla expresamente sobre personas LGBTI y esto lo vamos a ver después. Pero entonces, volviendo a la plantilla es un informe muy sencillo con esta introducción y después, algo pasó con ajá. Y la siguiente, por favor. Ahí. Y después hacemos tema por tema una columna en donde se copia la recomendación del comité y la segunda columna es para que completen las ONGs con la información de las medidas tomadas por el Estado para implementar las recomendaciones del comité. Aquí sí está en español. Entonces, la primera columna vemos que es la recomendación sobre interrupción voluntaria del embarazo y derechos reproductivos. Estas recomendaciones, como dijimos que son de 2 a 4, pero muchas veces son como muchas recomendaciones en una. Preguntan en el chat si se puede hacer más grande. Es que es en modo presentación de la... Ahí va, ahí va. Ya, la siguiente diapositiva. Ahí está. No, ahí. Gracias. Entonces, ya entendí, es que el otro estaba en español y este está en inglés. Bueno, no importa, la primera columna son las recomendaciones del comité. Esta es una sola recomendación, pero como les decía, muchas veces en una recomendación hay varias subrecomendaciones. Entonces las dividimos por subrecomendaciones, vamos a llamarle así. Y después la idea es que en la segunda columna que está en blanco, las ONGs puedan completar aquí. En el caso de Honduras, con mi compañera Heidi, estamos trabajando en un informe que aborde todas las 4 recomendaciones seleccionadas para el seguimiento. Ustedes pueden elegir si quieren sumarse al informe, digamos, de coalición o el informe presentado sobre todos los temas o algunos de los temas por varias organizaciones, o si ustedes quieren hacer su propio informe como ONG o como grupo de ONG sobre una recomendación, sobre todas las recomendaciones. Para esto no hay reglas.
es dependiendo de cómo trabaja la sociedad civil en cada uno de los países. Muchas veces las ONGs LGBTI prefieren presentar su propio informe, otras veces se unen a coaliciones de sociedad civil con otras ONGs, entonces eso ya dependerá de ustedes. Eso creo que es todo por mi parte. Ok, sí. Y después yo voy a seguir aquí para preguntas, respuestas, o no sé si ahorita hay preguntas, respuestas sobre Sí, esto. sí, si querés, preguntémosle a los participantes si Ah, sí, ahorita tienen hagamos una encuesta. alguna pregunta y respuesta. Ah, Eh, veamos. Eh, no teníamos una pregunta que fue la de la vez anterior. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Lo puede enviar a donde dice QIA. Y si no, continuamos y en el desarrollo nos pueden seguir preguntando o preguntándole a Andrea. Sí, alguien ha puesto uno aquí. ay, sí. ¿Considera que es mejor enviar informe en coalición o es mejor por grupo LGBTI o cuál tiene mayor impacto? Bueno, esta es una muy buena pregunta. Nosotros desde el Centro para Derechos Civiles y Políticos impulsamos los informes de coalición pero sobre todo para el momento del examen, no tanto los de seguimiento. Para el momento cuando un Estado va a ser examinado por el Comité de Derechos Humanos, nosotros impulsamos y recomendamos los informes de coalición porque los miembros del comité en algunos países reciben muchos informes y a veces no tienen tiempo de leerlos todos. Entonces, los miembros del comité nos han dicho que, que ellos comienzan leyendo los informes de coalición y los informes que abarquen todos los temas, porque eso les da un panorama más global y al ser firmado por coaliciones, pues representa un más amplio sector de la sociedad civil que si viene solo de una organización. En el caso de LGBTI es distinto porque es un tema muy particular y muchas veces las ONGs de LGBTI prefieren enviar su propio informe y ya los miembros que estén interesados en este tema son los que van a leer ese informe. Es decir, a lo mejor no todos los miembros van a leer un informe de LGBTI, pero los miembros que están interesados es seguro y es muy claro para ellos cuál es el informe que van a leer. Entonces, en el caso de LGBTI, yo diría, si es posible, sumarse a la coalición, es decir, como enviar su información al informe de coalición y además, si ustedes lo prefieren, pueden enviar su propio informe separado. En el caso, como decía, de los informes de seguimiento, no hay tanto problema de enviar varios informes o informes separados porque en general las ONGs no envían tantos informes en el procedimiento de seguimiento. Entonces, este argumento del tiempo y las expertas o cuáles son los informes que van a leer no tiene tanto impacto en este informe de seguimiento. Pues para concluir, eh, nosotros desde el CCPR Centre proponemos los informes de coalición, pero también apoyamos los informes independientes. O sea que mi conclusión es, como ustedes decidan, para esto los dos tienen igual impacto, yo diría. Gracias. Teníamos otra pregunta por acá que es sobre qué consecuencias podría tener un país que no cumple con las recomendaciones. Las consecuencias en el caso de no cumplir recomendaciones, a pesar de que los tratados son de obligatorio cumplimiento, no son tan, ¿cómo decirlo? Mm, no hay sanciones, no hay, en el webinario de ayer preguntaban si podía haber embargos o sanciones económicas. Esto no es el caso para los órganos de tratados y en general para los mecanismos de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Es como en el EPU, si los estados no implementan las recomendaciones del examen periódico universal o de los relatores o de los órganos de tratados, no hay sanciones, sin embargo, son
como mal vistos a nivel internacional. Entonces, para lo que sirve este procedimiento de seguimiento es que es una evaluación muy clara y se ve muy claramente si un estado se saca calificación A o calificación E, y al momento de presentarse, por ejemplo, ante el examen periódico universal, ustedes como ONGs pueden decir, el Comité de Derechos Humanos puso calificación E o puso calificación D, o sea, una mala calificación, y los demás países lo van a ver como un estado que no cumple. Entonces los estados pues no les gusta quedar ante los demás estados como estados incumplidores de las recomendaciones. Entonces no va a haber ninguna sanción, es más como el precio político o la presión internacional eh, para cumplir estas recomendaciones, a pesar de que los tratados son de cumplimiento obligatorio. Tenemos dos preguntas más, vamos a contestar estas dos y luego vamos a continuar en honor al tiempo. La primera es, ¿de qué manera como sociedad civil podemos hacer presión para el cumplimiento de las recomendaciones? Y luego, ¿qué criterios puntuales deben ser considerados al momento de decidir si asistir a los comités, órganos de tratado o a los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos? Ujú. La primera pregunta yo creo que se va a responder un poco con las siguientes diapositivas, porque Andrea va a presentar ejemplos de que han hecho otras organizaciones de la sociedad civil para hacer presión para el cumplimiento de las recomendaciones, ¿cierto? Entonces quizás esa la dejamos y si al final sigue existiendo podemos Evacuarla. contestarla más, pero creo que con los ejemplos va a ayudar. Eh, sobre los criterios puntuales para decidir si asistir a los comités o a los mecanismos, yo diría, bueno, primero ver o sea, cuáles son los recursos con los que se cuentan. Eh, yo diría que es importante organizarse entre la sociedad civil o sea, entre ustedes, entre la sociedad civil de un país, porque ya nosotros hemos visto que muchas veces vienen muchas organizaciones al EPU, por ejemplo, y después no viene ninguna a los órganos de tratados, o muchas veces hemos visto que vienen todos no sé, al Comité de Derechos Humanos y después no van al Comité contra la Tortura. Y entonces, como que organizarse lo más posible entre ustedes para que pueda siempre haber una representación de ONGs en los distintos exámenes que se llevan a cabo aquí en Ginebra. Y también pensar que no es necesario venir todo el tiempo. Muchas veces los informes son la base para muchos órganos de tratados. Entonces, si ustedes presentaron un informe al EPU, por ejemplo, o a una cuestión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, podrían aprovechar este mismo informe, adaptarlo un poco y enviarlo a los comités. O viceversa, si ustedes prepararon un informe para el Comité de Derechos Humanos, se puede adaptar y presentar esta misma información al Comité contra la Tortura o al EPU, etc. Es decir, no necesariamente se tiene que elegir entre uno u otro, eh, sino que se puede como que transformar y utilizar la misma información para participar en los varios comités y los órganos del consejo. Y claro, entre más recomendaciones un Estado reciba sobre el mismo tema o que reciba la misma recomendación por varios mecanismos, pues eso ayuda a hacer presión a nivel nacional para que se implementen las recomendaciones. También algo que no dijimos al principio es que la recomendación, o sí lo dijimos ya, no sé, que las recomendaciones del EPU, como ustedes saben, el Estado puede aceptarlas o Bueno, anotarlas. Mientras que las recomendaciones de los órganos de tratados, ahí los estados no tienen nada que decir, no dicen sí acepto o no acepto o nada, o sea, como las recomendaciones las tienen que cumplir porque ratificaron los tratados. Entonces, eso puede ayudar también y en el EPU
ustedes pueden decir, pues el Comité de Derechos Humanos recomendó tal, o al Comité de Derechos Humanos ustedes pueden decir, en el EPU, tal y tal y tal estado recomendó tal cuestión. Entonces, como que se puede combinar para usar estratégicamente los distintos mecanismos. Sí, gracias Andrea. En efecto, para seguir con esa misma línea de ideas y responder a lo que nos preguntaban, creo que no necesitamos escoger, sino tener la mejor estrategia para poder usar la gama que tenemos de posibilidades de cómo trabajar dentro del sistema de Naciones Unidas. Vamos a continuar y antes de continuar vamos a hacer otra pequeña encuesta sobre lo que Andrea nos ha compartido y queremos saber y preguntarles, vamos a lanzar la encuestita sobre cuáles son las recomendaciones de seguimiento del Comité de Derechos Humanos, que es un poco lo que Andrea nos ha estado explicando en los últimos minutos. Tenemos 3 opciones nuevamente. La primera, algunas recomendaciones seleccionadas por el comité en las observaciones finales, las cuales deberán ser implementadas por el Estado en los próximos 2 años. La opción segunda es recomendaciones hechas por el Comité de Derechos Humanos en decisiones sobre casos individuales en relación con cualquier cambio de la situación en general. Y la última posibilidad es recomendaciones sobre las que la sociedad civil proporcionará información durante durante el próximo ciclo de revisión. Les doy un par de segundos para que contesten. Recuerden, por favor, participar y poder contestar para que nosotras nos vayamos sintiendo seguras de que lo que hemos tratado de explicar ha sido comprensible para ustedes. Ok, ya casi la mayoría vota. Ok. Y acá tenemos nuestra respuesta. El 100% ha dicho que es alguna recomendación seleccionada por el comité en las observaciones finales, las cuales deberán ser implementadas por el Estado en los próximos 2 años. Muy bien. Correcto, muy bien. Esa es la respuesta correcta. Vamos a tratar de seguir hablando sobre las recomendaciones de seguimiento, porque como decíamos, en este webinario es nuestro mayor enfoque. Para eso voy a hacerles una pregunta nuevamente para que podamos saber en qué piso estamos sobre los órganos de tratado, y aquí van a poder verla nuevamente y sus recomendaciones de seguimiento. ¿Qué órgano de tratado, es decir, los comités, ha hecho el mayor número de recomendaciones de seguimiento sobre el tema LGBTI? Vamos a ver. ¿Cuál es? Bueno, no hemos dado esa información todavía, pero es simplemente por saber. Sí, esto no lo hemos dicho, es más para que ustedes Tema, se imaginen. sí, se imaginen qué es lo que podría pasar o qué piensan que Adivinen. es lo que pasa usualmente. Ya la mayoría, casi la mayoría ha votado. Hemos dado 4 opciones: CEDAW, que son las siglas en inglés, pero todo el mundo lo conoce así también en Latinoamérica, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos Humanos, el Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad y el Examen Periódico Universal. Vamos a ver, vamos a terminarla. Y estas son las respuestas que hemos tenido. Dice que órganos de tratado o comité ha hecho el mayor número de recomendaciones de seguimiento sobre el tema LGBTI. La mayoría ha puesto EPU. Sin embargo, el EPU no es en sí mismo un órgano de tratado, sino que es uno de los procedimientos con los que se cuentan. El 33% ha contestado que el Comité de Derechos Humanos, que es cierto, la mayor cantidad de recomendaciones de seguimiento se ha dado por parte del Comité de Derechos Humanos, y un 20% se ha dado. Creo que es importante que hagamos énfasis en poder diferenciar el EPU no como un órgano de tratado en sí mismo, sino como un procedimiento dentro del Consejo de Derechos Humanos, que no es el mismo que el comité. Se parecen, pero no son lo mismo. Vamos a continuar. Continuamos entonces con recomendaciones de seguimiento de los temas LGBTI. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos una gráfica que nos demuestra cómo desde el año 2014 hasta el año 2019 ha ido, en qué mecanismo al interior del, perdón, estoy leyendo una pregunta que me acaba de salir en pop-up. Ya regreso a esta pregunta, solo
termino de explicar. En el 2014 empezamos con 2 recomendaciones de seguimiento específicamente sobre sobre los temas LGBTI, y vemos cómo de manera ascendente hemos ido logrando en el 2018 y durante el año 2019 que las recomendaciones se mantengan en 10 recomendaciones específicas para el seguimiento. Recordemos que estamos hablando sobre recomendaciones de seguimiento y no sobre todas las recomendaciones en total. Aquí al lado tenemos en la gráfica de pastel, en efecto, que el Comité de Derechos Humanos es el comité que tiene 16 recomendaciones de seguimiento realizadas hasta la fecha en el tema específico LGBTI. El Comité contra la Tortura tiene 1, el Comité contra Desapariciones Forzadas tiene 2, el Comité, la CEDAW tiene 7, y así vemos que los que menos tiene son el Comité de Trabajadores Migrantes y el Comité del CRPD, que se me escapa ahorita la traducción en español, ya se las voy a poner porque esto es un chibole. Quiero regresar a esto que nos estaban preguntando porque no quiero dejar a nadie sin que pregunte. Tengo una pregunta acá que dice: ¿qué mecanismos al interior del sistema de Naciones Unidas existen para la colaboración entre órganos de tratado y mecanismos especiales sobre cuestiones de circulación de información? No sé si nos puedes elaborar un poquito más porque dice: ¿qué mecanismos al interior del sistema de Naciones Unidas existen para la colaboración entre órganos de tratado y mecanismos especiales? ¿En qué sentido mecanismos de colaboración? ¿Te estás refiriendo a cruce de información o qué tipo de colaboración nos estás preguntando? Si nos aclaras eso, creo que podemos. De diálogo entre relatores y los grupos de expertos. Andrea. Sí, esta es muy buena pregunta. El EPU, como ustedes saben, tiene de los informes que se producen para el EPU es el informe de la Oficina del Alto Comisionado, y ahí se incluye qué recomendaciones se han hecho por los órganos de tratados para el EPU. Sin embargo, aparte de esto, no hay muchos más, y sobre todo para los procedimientos especiales, que es la cuestión en particular, no hay estos mecanismos, al menos no oficiales o formales, de comunicación. Por esto es súper importante el trabajo de las ONGs y que las ONGs puedan hacer estos vínculos. Incluso yo lo llevaría más allá y lo llevaría también al sistema interamericano, para que ustedes desde sociedad civil puedan hacer vínculos entre las recomendaciones que adopta un órgano de tratado con las recomendaciones que adoptan los procedimientos especiales, el EPU, recomendaciones o cuestiones del sistema interamericano o en informes y tal, para que ustedes informen a los órganos de tratados, a los relatores, sobre qué han dicho los otros mecanismos. Porque esto depende mucho muchas veces es una cuestión personal de si el experto o la experta de algún comité se informó sobre qué han dicho un relator o no, o muchas veces el relator o relatora se informó sobre qué han recomendado los comités o el EPU, etc. Entonces, si ustedes pueden facilitar esta información en sus informes, esto ayuda mucho a los órganos de tratados, a los relatores, al EPU, en el sistema interamericano también, para que un sistema y otro estén más conectados y se vea qué se han dicho, y así ellos también puedan tener esta información para que se refuerce los unos a los otros. Gracias. Gracias. Ok, continuamos y como decía Andrea, vamos a continuar viendo algunos de los ejemplos de cómo sociedad civil ha interactuado. Bueno, veríamos la recomendación de seguimiento de los temas. Los países que han entrado en procedimiento de seguimiento son los que vamos a ver a continuación. Belice habla específicamente sobre la discriminación basada en orientación sexual y identidad de género.
de género, perdón. El reporte de estado debe ser presentado el 2 de noviembre del 2020 y también el reporte de las organizaciones civiles el 2 de noviembre. Los temas específicos que se han tomado como parte del seguimiento es la despenalización de los actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo, rechazar la estigmatización social, la discriminación y la violencia basada en la orientación sexual y identidad de género, y combatir el discurso de odio contra las personas LGBTI por parte de personas públicas o privadas, eliminar los obstáculos al disfrute de las personas LGBTI y de sus derechos, entre otras cosas. También Bulgaria, aquí vamos a ver todos los países, probablemente algunos países no pertenecen a nuestra región, pero también es importante que veamos más o menos sobre qué son los temas de interés que ha tenido el comité. En Bulgaria sobre todo se hace un énfasis especial en el tema de los crímenes por odio y el discurso de odio también, y sobre el tema de algunas leyes específicamente para que se investiguen, denuncien, enjuicien, castiguen a las víctimas que reciban plena reparación cuando son víctimas de discursos por odio o crímenes por odio. República Checa también está dentro del procedimiento de recomendaciones de seguimiento. La discriminación racial, el discurso de odio y los delitos motivados por el odio son los temas principales a revisar por parte del comité. Y como vemos abajo de la bandera de cada uno de los países, hemos presentado el reporte de estado, debe ser presentado al 8 de noviembre, por ejemplo, del 2021, y el reporte de las organizaciones de sociedad civil al 8 de noviembre también del 2021. Abajo dice sesión y la sesión todavía está por ser confirmada. Estonia es otro de los países dentro del procedimiento. Al comité le interesa mucho el tema del discurso de odio y crímenes por odio, incluir la identidad de género entre los motivos prohibidos por los delitos motivados por el odio y reconocer los motivos de odio, incluso sobre la base de la orientación sexual y la identidad de género, como circunstancias agravantes de todos los delitos. Esto va a ser revisado en marzo del 2021. Honduras, que hay algunas personas participando de Honduras el día de ahora, entra también en este mecanismo y en específicos, ya decía Andrea hace un ratito, la libertad de expresión, libertad de asociación y violencia con las defensoras de derechos humanos y proteger a las personas LGBTI, entre otros grupos de violencia y la intimidación. El reporte del Estado debe estar presentado el 15 de agosto del 2018 y el reporte de la sociedad civil el 10 de agosto del 2020. Este State Report debe de tener un error, debe ser el 2020 seguramente. No, perdón, es que ¿Sí? ese informe ya se presentó. Ok, entonces está correcta la fecha. Mm. Ok, y sociedad civil sí al 10 de agosto del 2020. Lituania, comité ha preguntado sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, intensificar los esfuerzos para eliminar la discriminación basada en orientación sexual e identidad de género, revisar legislaciones para reconocer plenamente a las parejas del mismo sexo, asegurar que la legislación sobre el reconocimiento jurídico de los géneros sea clara y se aplique de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El reporte de Estado se debe presentar el 27 de julio del 2020 y de sociedad civil el 27 de julio del 2020. Mongolia también está dentro de esto. Como vemos, el tema de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género sigue siendo de interés del comité, combatir estereotipos, promover y garantizar la libertad de expresión y asociación de las personas LGBTI y abstenerse de cualquier interferencia injustificada en el ejercicio de los derechos, considerar el reconocimiento legal y la protección de las parejas del mismo sexo. Seguimos con Sudán, cuyo reporte tanto de sociedad civil como de Estado se tiene que presentar el 2 de noviembre del 2020. Principalmente el interés del comité es sobre la pena de muerte y sobre la criminalización que existe en parejas del mismo sexo. Seguimos y vamos a presentar algunas de los ejemplos de actividades de seguimiento de grupos LGBTI, que era un poco la respuesta que Andrea les decía que íbamos a dar para hacer de alguna manera presión para que las recomendaciones puedan ser cumplidas.
cumplidas. Algunas de las propuestas que hemos planteado es cartas de promoción, solicitando información o recomendando acciones. Consultas comunitarias, que pueden ser dentro de su misma comunidad para poder tener una mejor recopilación de información, por ejemplo, y poder alimentar de una mejor manera el informe que se pueda enviar. Entrevistas individuales, vigilancia y documentación de caso. Quizás aquí sí voy a hacer un poco de énfasis en mucha de la experiencia que tenemos de acompañar a organizaciones de sociedad civil. La documentación de casos es muy importante, aunque sabemos que a veces en Latinoamérica no es muy sencillo el tema de documentar un caso porque no se puede acceder a toda la información. Sí es importante que las organizaciones tengan su propio mecanismo de documentación de casos, ya sea levantando sus propias actas o acompañando a las personas que están desarrollando un caso o que puede significar un caso que pueda cambiar el paradigma legal con el que se está desarrollando. Es bien importante que las organizaciones de sociedad civil puedan transmitir la información de la manera más fidedigna y más a la mano que se pueda a los comités, porque hace una gran diferencia. Dice, ¿podemos tener acceso a la presión que están usando? Sí, por supuesto. Vamos a enviar esta presentación a todas las personas participantes una vez hayamos concluido con el webinar. Y por supuesto el tema del litigio estratégico de investigación de jurisprudencia siempre es una de las grandes actividades que sociedad civil puede realizar, y eso muchas veces el litigio estratégico se desprende de lo mismo de la vigilancia de documentación de casos, porque nos vamos encontrando con una cantidad de obstáculos que va construyendo un caso suficientemente sólido para ser presentado ante el Sistema Universal de Derechos Humanos. Continuamos. Y aquí tenemos ejemplos concretos de países que han tomado acciones y que ha realizado sociedad civil. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de Rusia, que ante la CEDAW, la red rusa LGBTI presentó recomendaciones sobre el tema LGBT, con un procedimiento poco claro para el reconocimiento legal de género. En Rusia, por supuesto, hablaron sobre la ley de acceso a la información pública, presentaron información sobre cartas de promoción al Ministerio de Justicia y a todas las oficinas regionales de registro civil, respuestas de las regiones que tuvieron y la sistematización y análisis de información en relación a esto. Esto se hizo específicamente para algunos casos. Acá está el documento en ruso. Evidentemente no lo podemos leer, pero sí es importante saber qué tipo de información le interesa al comité y qué sociedad civil ha hecho ya uso de esto como un recurso que permite pues tener un buen resultado dentro del trabajo que se hace en el comité. También Rusia, con el comité CEDAW en 2015, la organización Cominaut presentó este caso de una profesora lesbiana que fue expuesta y perdió su trabajo debido a la exposición sobre fotografías privadas de ella y fue despedida. Hablaron en ese informe sobre campaña homofóbica entre los maestros LGBTI en Rusia, el caso de una profesora lesbiana, como les decía, litigio, información a CEDAW, se manda mucha información, recomendaciones que aseguran que las mujeres lesbianas, bisexuales, trans e intersex no sean discriminadas en su vida profesional, y usaron algunas recomendaciones del tribunal que el tribunal emitió en ese caso. También sobre Rusia, estamos usando bastantes ejemplos, pero es una sociedad civil bastante activa en términos de los comités. Presentaron un informe independiente sobre las personas transgénero y el reconocimiento legal de género. Hicieron recomendaciones dentro de este informe para establecer un procedimiento rápido, transparente y accesible para el reconocimiento jurídico del género. En el 2018, en Rusia se presentó el proyecto de reglamento publicado por el Ministerio de Salud para su discusión pública, cartas de recomendaciones, etcétera, etcétera. Y como ven, lo que decía Andrea es cierto. Usualmente
nuestras poblaciones, tanto la población trans o la población LGBTIQ en su conjunto, no tendemos mucho a presentar informes en coaliciones, más bien presentamos, como en este caso en Rusia, un informe exclusivamente sobre el tema de personas transgéneros. En Latinoamérica han habido informes al comité, por ejemplo, exclusivamente de mujeres lesbianas, bisexuales y trans, y es dependiendo de la estrategia que cada país y cada sociedad civil vaya desarrollando. Aquí hay otro ejemplo de la República de Corea ante el Comité de Derechos Humanos en el año 2015. Hubo un informe de seguimiento al comité y algunas recomendaciones, y como ven se parece mucho este template, ay señor, Plantilla. plantilla, gracias. Esta plantilla se parece mucho a la plantilla que Andrea nos presentaba, con la recomendación, las acciones que ha tomado el Estado, y en la tercera columna las medidas tomadas de manera adicional o algún otro comentario. Como ven, la información que se entrega en los informes de seguimiento es muy concisa, ¿verdad? No tiene que ser en sí mismo un informe narrativo, sino más bien un informe muy puntual que le facilite la lectura a los expertos y que a partir de eso pues puedan evaluar a nuestros países. Finalmente, les queremos presentar los próximos pasos a seguir luego de nuestro webinario, dependiendo de qué país estén. Hay muchas personas que están participando de países que no están precisamente en el procedimiento de seguimiento, pero que sí pueden tener una oportunidad de trabajar no solo con el Comité de Derechos Humanos, sino con algún otro comité de Naciones Unidas. Entonces, si su país tiene recomendaciones, en el lado izquierdo de su pantalla ven que si su país tiene recomendaciones de seguimiento del Comité de Derechos Humanos, les recomendamos recopilar datos sobre las recomendaciones de seguimiento, así como Andrea ya nos presentaba en la plantilla que ocupan el CCPR, que es, bueno, esto, ¿verdad? Saber exactamente cuáles son las recomendaciones, desglosar los párrafos, porque a veces hay subrecomendaciones dentro de un párrafo de una recomendación. Y presentar el informe de seguimiento, y acá están las fechas que son importantes. Belice el 2 de noviembre, Bulgaria también el 2 de noviembre del 2020, República Checa y Estonia están programadas para que entreguen al 2021, Honduras, que no nos interesa, es el 10 de agosto, ya lo dijimos, el 10 de agosto del 2020, Lituania el 27 de julio del 2020, Mongolia el 27 de abril de 2020 y Sudán el 2 de noviembre de 2020. Si su país será examinado por el Comité de Derechos Humanos, que es a la derecha, pues se puede presentar un informe. Justamente este día he estado trabajando en las nuevas sesiones y les invito a que revisen la información que ILGA lanzará entre el día de mañana y pasado mañana, porque hay muchas fechas que han estado cambiando por el tema del coronavirus, pero en principio el comité tiene planeado recibir informes el 1 de junio del 2020 de Bolivia, Botswana, Israel, Nicaragua, Perú. Hay bastantes personas de Perú interesadas en este webinario, entonces el 1 de junio tienen una oportunidad de presentar informes, Togo, Ucrania y también para las personas de Uruguay. Alemania, Chad, Filipinas, Finlandia, Haití, Japón, Kenia, Sri Lanka, Trinidad y Tobago deben de presentar el 14 de septiembre del 2020 sociedad civil, y esa fecha aún está por confirmar porque aunque la sesión sí ya está programada, todavía no se ha dado una fecha en específico para la presentación de la información de sociedad civil, pero será alrededor del 14 de septiembre. Nuevamente, la recomendación de formar coaliciones, como Andrea ya lo decía, hacemos un énfasis en ello, a pesar de la dificultad que puede representar a veces, o del temor que sociedad civil puede tener a veces que el tema LGBTI quede oculto o olvidado en un informe más grande donde se desarrolla sobre algunos otros temas de derechos humanos, sigue siendo importante poder presentar información de manera conjunta. Y además, considerar la posibilidad de sugerir temas LGBTI para el seguimiento, ¿verdad? Andrea nos decía al principio de su presentación que sociedad civil puede hacerle una recomendación al comité para que una de las recomendaciones de seguimiento que se toma sea sobre algún asunto que tenga que ver con personas LGBTI.
¿Alguien más? ¿Tienen alguna otra pregunta? Hemos tratado de abarcar mucho, sobre todo respetar el tiempo. Si nadie más tiene ninguna otra pregunta, ¿no? Ok. Bueno, entonces les voy a, como no, aquí nos han puesto en el chat, quiero ver. La mía, please, ha puesto alguien. No sé cuál es la tuya. Bueno, tu pregunta es, ¿considera que es mejor enviar el informe en coalición? Ya hicimos un poco de énfasis en eso. Al final es una decisión de cada una de las organizaciones y la sociedad civil de cada país. Eh, eh, Dice, esta pregunta no tiene que ver con la presentación, pero me gustaría saber cómo se elige la troika evaluadora. Si puede ser evacuada sería bueno, si no, muchas gracias. ¿A cuál troika evaluadora se estará refiriendo el compañero o la No la sé si se compañera? refiere a quién va a evaluar, quién va a poner la nota La nota seguramente. Sí, en este caso es el Comité de Derechos Humanos, es decir, los 18 expertos. La troika, es que sigue poniendo la troika, lo de los 3 países, esto Países. es para el EPU. Eso es para el EPO. Ujú. Ese es otro procedimiento. Ese es otro procedimiento. En el caso del Comité de Derechos Humanos, es todo el comité que evalúa. Hay una relatora de seguimiento, hay una persona que es una miembro del comité encargada específicamente de proponer los grados, pero todo el comité lo discute y todo el comité, los 18 miembros son los que evalúan el cumplimiento o falta de cumplimiento de los países. Sí, exactamente. Quiero ver, tengo una pregunta. Todo muy claro. Muchas gracias por decirnos que todo muy claro. Muchas gracias por toda la información compartida. Saludos desde Honduras. Muchas gracias desde Honduras. ¿Alguien más? Sí, dice, ¿hay forma de saber si hay Organizaciones. organizaciones de mi país que están ya haciendo esta tarea? Como no puedo ver quién es esta persona, no sabría decirte qué país, pero usualmente, bueno, desde mi experiencia siendo sociedad civil en Latinoamérica, puedo decirte que usualmente si hay alguna organización sombría o alguna organización que se destaque mucho sobre el tema de trabajar con el sistema universal, probablemente estén haciendo algún trabajo y sería de buscar alguna colaboración conjunta con esa organización. Y si no encontrás ninguna, pues te animo a que empeces tú a procurar a trabajar con el sistema universal de derechos humanos y tener a la mano todas estas herramientas. La gente de CCPR, la gente de ILGA y algunas otras organizaciones constantemente están dando información y apoyo a defensores de derechos humanos LGBTI en Latinoamérica y te puede servir mucho. Nos preguntan si identificamos alguna área prioritaria de incidencia para América Latina a partir de la información que ILCA recopila y que se pueda articular con ONG, organizaciones locales. En el caso de Perú, PRONCEPS, quisiéramos más adelante retomar contacto por el proceso de incidencia. Okay. Bueno, ILGA presenta, como nos preguntan sobre la información que ILGA recopila, ILGA anualmente hace un informe sobre todos los órganos de tratados. El último que se ha presentado es el del 2018, que se presentó hace un par de meses, hace un par de semanas más bien, y en ese se hace una recopilación sobre todas las observaciones finales que hicieron los comités. Además se recopila por palabras clave, es decir, es una compilación bastante concienzuda, comité por comité, donde sociedad civil de una manera muy sencilla puede encontrar cuáles serían entonces los temas que han resultado estratégicos en los diferentes comités a lo largo del año y que les permitirá escoger dentro de su estrategia de incidencia y cabildeo en el sistema de Naciones Unidas a partir de esa experiencia que se va haciendo.
el informe de 2019, esperemos que esté listo en un par de meses para que vayamos haciendo, hay como una tendencia también, se presentan muchas gráficas y tablas en este informe de ILGA que se presenta anual, que esas tendencias se van convirtiendo en muy evidentes y eso también nos permite como sociedad civil poder mejor organizar nuestra estrategia alrededor de un tema en específico. Así es que pueden también, como estamos en contacto, luego contactarnos de manera personal, en mi caso, al correo de intern@ilga.org y con gusto les podemos compartir o pueden entrar directamente a la página de ILGA World y ahí encontrarán la información sobre los documentos que vamos desarrollando. En el caso de Perú, bueno, nos decían que están interesados en seguir. Tanto la información de Andrea como de esta otra Andrea va a estar disponible cuando terminemos la presentación, porque vamos a solicitarles que nos hagan un feedback o una retroalimentación de lo que a ustedes les ha parecido el webinario, sobre las temáticas que tocamos, sobre la importancia que encuentran dentro de este webinario en su trabajo, etcétera. Así que por favor, les pido que se tomen 2 o 3 minutos después de que cerremos esto para que podamos, para que ustedes puedan llenarlo y nos hagan llegar esa respuesta. Y de la misma manera, nosotros vamos a dar nuestros contactos, vamos a enviar este material que hemos utilizado, la presentación, para que ustedes lo puedan utilizar siempre como una guía de referencia en el trabajo que hacen. Y de mi parte, pues agradecerles y decirles que siempre estamos a la orden desde ILGA World para poder asistirles en lo que no sea posible, para darles asistencia técnica, orientación de cómo trabajar con el sistema de órganos de tratado y procedimientos especiales. Andrea. Sí, bueno, agradecerles a todas y todos. Solo una respuesta rápida sobre la última pregunta de Perú, de PromptSex. Nosotros, como lo dije, desde el CCPR apoyamos la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros somos quienes coordinamos los briefings, es decir, las reuniones entre la sociedad civil cuando vienen a Ginebra con los miembros del Comité de Derechos Humanos. Entonces, para los países que van a ser examinados en julio, si la situación del coronavirus lo permite, no duden en contactarme. En nuestra página de internet también vamos a poner la información sobre cómo participar, las fechas para mandar los informes, cómo registrarse, dónde registrarse. Y nosotros estaremos coordinando la participación. Entonces, para todos los que estén interesados en participar en la sesión de julio en el Comité de Derechos Humanos acá en Ginebra, no duden en contactarme. Y para cualquier otra cuestión relacionada con el Comité de Derechos Humanos, también quedo a su disposición. Andrea ya les va a compartir mi contacto, mi correo electrónico. Y pues muchas gracias a todos. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Lávense mucho las manos. Estén en su casita guardados, guardadas y guardadas. Y esperamos que todos sus seres amados y queridos se encuentren bien en estos tiempos de coronavirus. Y nosotros también quedamos a sus órdenes. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Andrea, por compartir tus conocimientos. Y seguimos en contacto, compañeros. Gracias. Gracias a ti.